Parte 1. Algo que no debía pasar. El sonido del reloj de cocina marcaba las 6. 3 a.m. Inés sostenía el pasaporte de Mateo, con manos temblorosas. En el interior, doblado entre las páginas, un billete de tren. Madrid, Barcelona. Solo ida. Ninguna nota. Ningún mensaje. Solo ese silencio impreso en papel. Más claro que cualquier explicación. Esa misma madrugada, él se había ido sin despertarla. Solo el olor a café mal lavado y la taza aún tibia delataban su paso por la cocina. Inés no lloraba, pero la garganta ardía, como si lo hubiera hecho. En la planta de arriba, Nico dormía profundamente después de una noche de estudio. Su amigo Leo, que se quedaría unos días con ellos, también. Un chico tranquilo, de esos que miran a los ojos y hablan poco, pero cuando lo hacen, todo parece más importante. Aferrada a la barandilla de la escalera, Inés sintió por primera vez que su propia casa le era ajena. Bajó al jardín, donde el cielo aún era gris, y el suelo estaba húmedo de la lluvia nocturna. El silencio pesaba. A media mañana, mientras preparaba tostadas, Leo entró a la cocina con el cabello revuelto, camisa abierta y una sonrisa tenue. La miró como si pudiera ver lo que ella intentaba esconder, y ella por un momento se permitió no esconder nada. Las palabras que intercambiaron fueron pocas. Un comentario sobre el clima, una broma torpe, y de repente, solo quedó el momento. Un pozo de duda, un roce de miradas, y un error. Un beso, rápido, silencioso, inesperado. Inés retrocedió sin decir palabra. Su respiración era inestable. Caminó hacia el jardín. El aire olía a tierra mojada y confusión. ¿Mamá? La voz de Nico la alcanzó desde la puerta. Ella se giró. Él los había visto. Parte 2. Silencios que gritan. No. Ein. No. Ein. A la mañana siguiente, la casa parecía demasiado ordenada, como si alguien hubiera intentado borrar lo que pasó. Pero los silencios no se barren con escoba. Inés preparaba café mientras Leo hojeaba un libro que no estaba leyendo. Nico no bajaba. Nadie habló del jardín. Nadie habló del beso. El desayuno fue mecánico. Inés intentó romper la tensión con una conversación trivial sobre los girasoles que empezaban a brotar en el patio. Leo asintió sin mirar. El silencio entre ellos no era incómodo. Era espeso. Vivo. Nico apareció finalmente. Pelo húmedo, auriculares colgando del cuello. Se sirvió leche sin decir una palabra. Su mirada no se cruzó con la de su madre ni con la de Leo. Pero al salir de la cocina, murmuró: «Tú eres adulta. Haz lo que quieras, pero asegúrate de saber quién eres». Inés se quedó helada, no por el reproche, sino por la verdad. La tarde trajo lluvia. Otra vez. Se fue la luz. Los tres quedaron atrapados en la casa, sin excusas, para huir del clima ni de sí mismos. Leo se encerró en la pequeña sala de música del fondo. Inés, después de dudar, entró en silencio. Él estaba frente al piano, tocando sin partitura. «Lo vi por casualidad», dijo sin mirarla. «No era mi intención». Ella se sentó a su lado. No respondieron más. Solo la música llenó el espacio. Esa noche, mientras subía las escaleras, Inés se detuvo al ver una postal en el suelo. Barcelona, sin remitente, solo un nombre escrito con letra conocida. Mateo. El matasellos tenía fecha del día anterior. Al girarla, encontró algo inesperado. Un pequeño pétalo seco, pegado con cinta, y nada más. Parte 3. Lo que no se dice, también pesa. Alasumoro. Las Stevenka. Alasumoro. 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 Entre sus manos. Alasumoro. 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 Inmah. Alasumoro. 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 El día amaneció nublado, como si el cielo intuyera que nadie tenía ganas de luz. Inés no durmió. La postal seguía sobre la mesa, intacta. La miraba como si fuera un acertijo que no sabía si quería resolver. Leo empacaba sus cosas. Lo hacía con calma, pero sin pausas, como quien se despide sin decir adiós. Inés lo encontró en la sala, guardando sus dibujos. «¿Te vas ya?», preguntó, casi en un susurro. «Creo que es lo mejor», respondió él, sin levantar la mirada. Un silencio incómodo se apoderó del momento. Inés se acercó,
y vio 2 retratos sobre la mesa. Uno era de ella, sentada en el jardín, pensativa. El otro, Mateo, dormido, en un banco de piedra, con el abrigo que solía usar los domingos. ¿Cuándo lo hiciste?, preguntó, sorprendida. Lo vi en la estación de tren. Hace 2 días. No iba a Barcelona. Iba al sur. Solo lo vi y dibujé. Inés no sabía si sentir rabia o tristeza. ¿Por qué Mateo le había mentido? ¿Por qué dejar una postal vacía? Esa noche volvió a llover. El sonido del agua contra el tejado era casi hipnótico. La casa se quedó sin luz otra vez. Leo estaba en la sala. Ella entró sin decir palabra. Se miraron, y sin necesidad de explicación, ocurrió un beso, pero esta vez no hubo huida ni culpa inmediata. Solo el peso de algo inevitable. Leo apartó la mirada primero. No te confundas. No necesitas a nadie para respirar. Solo ser honesta contigo. Ella asintió, sin responder. Al subir a su habitación, encontró un sobre que no había visto antes, metido en la rendija de la puerta. Lo abrió con manos tensas. Dentro, varias cartas de Mateo. Sellos antiguos, fechadas hace más de 2 años. Todas dirigidas a ella. Ninguna había llegado antes. Parte 4. Lo que se esconde en las palabras. Innisferry. Inés pasó la noche leyendo las cartas una tras otra, bajo la tenue luz de una vela. Mateo le escribía desde distintas ciudades. Hablaba de noches frías, de decisiones que no sabía tomar, de sentirse atrapado en una vida que no terminaba de entender. Ninguna carta contenía una despedida clara, solo fragmentos de pensamientos, como si esperara que ella leyera entre líneas lo que no podía decir. En la última carta, escrita con tinta temblorosa, había una frase que la paralizó. No estoy huyendo de ti. Estoy buscando al que fui contigo. Amaneció sin que se diera cuenta. En la cocina, encontró a Nico solo, leyendo algo en su portátil. El ambiente era tenso, pero no hostil. Ella quiso decir algo, pero él habló primero. Leo me dijo que se iba hoy. Sí, respondió ella. Es lo mejor, no para ti. Inés se quedó en silencio. Nico cerró su portátil y se levantó. Antes de salir, se giró y le lanzó una mirada que no supo descifrar. Deja de intentar que todo parezca normal. Nadie lo espera de ti. Ese comentario se le quedó clavado. Al mediodía, Leo apareció con su mochila en la espalda. Hay algo que no te he contado, dijo, mirándola a los ojos. El día que vi a Mateo, no estaba solo. Inés sintió cómo se le encogía el estómago. ¿Con quién?, preguntó, apenas respirando. Con una mujer. Parecían cómodos, cercanos, no como amigos. El mundo pareció inclinarse un poco. Inés sintió que la casa se volvía más pequeña, que el aire era menos aire. Leo se fue sin más palabras. Solo dejó un cuaderno en la mesa, uno que ella nunca había visto antes. Lo abrió con cautela. En la primera página, una sola frase. Lo que sentí no fue un error, pero tampoco debía quedarse. Y al final del cuaderno, un retrato de ella, sonriendo. Parte 5. Cuando mirar, duele más que saber. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa, como si el tiempo estuviera conteniendo la respiración. Inés no volvió a saber de Leo, pero el cuaderno seguía sobre la mesa del comedor, abierto en la última página. Lo miraba cada vez que pasaba, pero no se atrevía a cerrarlo. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, vio a Nico hablando por videollamada en el jardín. No alcanzaba a escuchar, pero su hijo reía de una forma que hacía mucho no escuchaba. Por primera vez en semanas, Inés sintió alivio, hasta que él levantó la mirada y la vio. Su rostro cambió en un segundo. Terminó la llamada y subió. ¿Quién era?, preguntó ella, intentando sonar casual. Papá, respondió él, seco. El corazón de Inés dio un pequeño salto. ¿Está bien? Va a volver. Silencio. Uno que esta vez pesaba distinto, más como una advertencia que como una pausa. Esa noche, Mateo llamó. Su voz era tranquila, como si nada hubiera pasado. Estoy en Sevilla. Solo quería saber cómo estás. Estoy, respondió ella. ¿Recibiste las cartas, no? Sí. Tarde. Ya lo sé. A veces escribir es más fácil que explicar. Hubo una pausa larga. ¿Estás con alguien?, preguntó él, de pronto. ¿Y tú? Ninguno respondió. Al colgar,
Inés bajó al salón y encontró la maleta de Leo aún en el armario. Nunca se la llevó. ¿Olvido? ¿Intención? La abrió sin pensar. Dentro, una foto impresa. Mateo y la mujer desconocida, sentados en una terraza, sonriendo, entreleseo, taraleseo. La abrió, entreleseo, terraleseo, entreleseo, 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 paraleseo, entreleseo, 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 entreleseo. Detrás, un mensaje manuscrito. No es lo que piensas. Oh sí, solo tú sabrás qué hacer con esto. Inés la sostuvo largo rato. Luego miró por la ventana. En la calle, una figura conocida avanzaba hacia la casa. Era Mateo. Parte 6. El eco de lo que nunca fue. La puerta sonó. Inés sintió como el pecho se le apretaba. Abrió sin saber si quería enfrentar o huir. Mateo estaba allí, con una expresión que mezclaba cansancio y esperanza, sin decir palabra. Entró y dejó sobre la mesa el sobre que llevaba en la mano. Leí tus cartas, dijo. La voz apenas un susurro. Nunca quise que esto fuera así. Inés respiró hondo. La tensión se deshizo en una ráfaga de emociones encontradas. Alivio, dolor, confusión. Mateo dio un paso adelante, con cautela, como si temiera que cualquier movimiento rompiera el delicado equilibrio entre ellos. Creo que... empezó todavía. Podemos encontrar un camino, aunque sea distinto al que imaginamos. Ella lo miró, intentando leer más allá de las palabras. Sabía que todo había cambiado, que el antes y el después se habían trenzado sin retorno. En ese instante, el teléfono vibró con un mensaje. Era Leo. Lo siento, no soy quien creías, pero siempre quise que fueras feliz. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Inés. Miró a Mateo, luego al sobre en la mesa, y supo que la verdad, con todas sus imperfecciones, era la única que quedaba para seguir adelante. Mientras la noche envolvía la casa, Inés sintió una extraña calma, como si el caos finalmente hubiese encontrado su lugar. No todo estaba resuelto, pero algo profundo se había desbloqueado. La libertad de aceptar que el amor no siempre sigue caminos claros, y que a veces la mayor valentía está en dejar ir. El eco de lo que nunca fue resonaba en el silencio, prometiendo un mañana donde, quizás, podrían empezar a reconstruir, no desde la perfección, sino desde la honestidad. Y en ese instante, la historia cambió para siempre.